Gracias Dios, porque aunque conoces mis debilidades, tu misericordia y amor es muy grande. Por eso yo viviré para adorarte. Y yo vivo agradecido, bendecido, convencido y decidido a seguir firme en su camino. Y yo vivo... Mi corazón se alegró cuando viniste. Bienvenido a Una Palabra para tu Vida, un espacio donde el mensaje de Jesucristo renueva tu fe, fortalece tu corazón y da luz a tu camino. Conduce Eric Santos Hernández con la dirección del Espíritu Santo. Prepárate para recibir una palabra que transforma, una palabra que sana, una palabra para tu vida. Buenas tardes, tengan todos, Dios les bendiga grandemente en esta bonita tarde. Es una gran bendición una vez más estar aquí conectados con cada uno de ustedes. Es una bendición una vez más estar con la oportunidad de compartir la palabra de nuestro Dios por medio de estas plataformas, por medio de la tele. Dios bendiga a todas las personas que nos están viendo en Canal 8 en la televisión, y pues también Dios bendiga grandemente a todas las personas que nos ven en Facebook, que nos ven en YouTube, que es una gran bendición también poder ser parte de compartir el Evangelio, compartir la palabra de nuestro Dios por medio de estas plataformas. Dios los bendiga grandemente, les da la bienvenida a su hermano, su amigo Eric Santos Hernández en esta bonita tarde. Yo sé que esta palabra que hoy vamos a escuchar hoy va a ser de mucha bendición. Los invitamos a que se queden, a que nos ayuden a compartir la transmisión para que esta palabra llegue a muchas otras personas y así podamos nosotros recibir esas bendiciones que Dios tiene para nuestra vida en este día. Pues damos gracias a nuestro Dios, ¿verdad? Porque pues Él es maravilloso, y pues siempre dice la palabra que nos da una nueva oportunidad cada mañana, y hoy estamos recibiendo esa nueva oportunidad de vivir, de recibir de su palabra, de recibir de sus bendiciones, y pues también tener la oportunidad de compartir, de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y pues Dios bendiga grandemente a todas las personas que están ahí escuchando, que están ahí viendo detrás del teléfono, detrás de su televisor. Es una gran bendición. Y pues mandamos saludos a nuestros amigos del Canal 8, los que están ahí, los técnicos y las personas que nos están ayudando para que esta transmisión salga en la tele. Dios los bendiga grandemente a todos allá. Y pues también mandamos saludos a nuestro patrocinador, el pastor Agustín Guerrero, que es el dueño de Panaderías y Pastelerías Pan de Vida, que es el que patrocina esta hora en la televisión, en la radio, que pues Dios ha puesto en su corazón poner esa disposición de patrocinar estas horas para que el evangelismo se dé también por las redes, por la televisión, por la radio, por muchas diferentes plataformas. Y pues a los que nos están viendo, los que nos están escuchando, los invitamos siempre a consumir de los productos de Panaderías y Pastelerías Pan de Vida, donde van a encontrar productos de primera calidad, productos bien hechos, productos hechos con buenos insumos, con buenos ingredientes. Y pues va a ser de mucha bendición, porque de esa manera también nos apoyan a seguir compartiendo el Evangelio por medio de estas plataformas, por medio de todos los medios que pues tenemos a disposición, gracias al patrocinio del pastor Agustín. Y pues mandamos saludos a las personas que trabajan ahí en Panaderías y Pastelerías Pan de Vida, que Dios los bendiga grandemente. Y pues también Dios bendiga a la familia del pastor Agustín, a la iglesia que él pastorea. Dios los bendiga grandemente. Hay vidas que el fuego de la prueba marcó, historias que parecían terminar en dolor, en fracaso, en rechazo. Pero Dios no desecha lo que el mundo llama perdido. Él transforma lo que el fuego tocó. Pan quemado, vidas que el fuego no destruyó, Dios las transformó.
buenas tardes. Nuestro podcast número 3, que lleva por nombre Pan Quemado. ¿Por qué pan quemado? Porque el pan, cuando está pasado de horno, entonces ese pan no sirve para nada. Es algo semejante que ocurre en la vida del ser humano, ocurre en la vida del cristiano, pero en las manos de Dios, ese material sirve. Para el mundo quizás no servimos, pero para Dios, en las manos de Dios, somos muy valiosos y somos muy importantes. No importando si es antes de conocer a Cristo, ya conociendo el Evangelio, Cristo nos procesa. Para de ahí, nuestra fe es probada, pero de todo este proceso salimos victoriosos. En el nombre de Jesús te pido que nos hables de cuál fue tu momento, de ese tiempo en que sentiste que Dios te estaba procesando. ¿Cuál fue tu momento? Amén. Llegó un momento en mi vida que empecé a tener pruebas, tanto como pastor, como en el ministerio que Dios me había dado, en alabanza también. Y me sentí solo, donde el enemigo se levantó no solamente en la familia, sino dentro de la congregación. Llegó un momento que se cerraron las puertas en el ministerio y de la música, tanto de la música como de la palabra. Y llega el momento, hermanos, que empecé a hacer pasar necesidad económica extremadamente, una necesidad económica. Y en ese momento, pues, el enemigo empezó a tomar la vida de aquellos compañeros míos y se comenzó a levantar contra mi persona. Y me sentí por un momento solo, un momento angustiado, un momento preocupado. Pero llega ese momento que yo, aunque yo me sentía solo y angustiado, recordé que el Señor estaba conmigo. Y me acuerdo que ese día yo me humillé delante de la presencia del Señor con todo mi corazón. Y le dije al Señor, ayúdame, porque te necesito, Señor. Y pasó un tiempo en que yo viví de esa forma, de esa manera. Y llegó el momento que comencé a ver que Dios comenzó a ayudarme y a realzar el ministerio, mi vida, de una manera especial. Aunque tardé por un poco de prueba, un poco de tiempo, pasé una prueba, pero Dios comenzó a bendecirme y a abrirme puertas y comenzó a levantar mi ministerio. Amén. Y me dio una palabra que llenó mi corazón. Tu postrer estado será mayor que el primero. Y eso llenó mi vida y eso ha sucedido en mi vida. Dios me ha bendecido mucho más y ha estado conmigo. He visto la manifestación de Dios mucho más que en aquellos tiempos. Después de pasar esta prueba, Dios empezó a abrir puertas, hermanos, y llevarme a lugares que yo jamás pensé que iba a estar. Y ese fue mi tiempo, mi proceso de prueba, hermano. Me acuerdo un momento de mi vida que Dios me llamó al ministerio pastoral. Fue algo que yo no quería. Y recuerdo que mi suegro era un pastor, el cual fue mi pastor. Él siempre me soltaba una palabra y me decía, tú vas a pastorear, tú vas a servir a Dios de tiempo completo en el pastorado. Pero yo le huía mucho a eso y yo tenía otros planes en mi vida. Pero llega ese momento donde ya Dios empezó a efectuar su llamado y siervos de Dios me daban palabras. Y yo era cristiano, yo era músico, todavía tocaba en las iglesias, en las campañas, pero todavía no pastoreaba una iglesia. Entonces, cuando Dios llama a mi vida, que yo no quería ser pastor, pero Dios me empezó a hablar de una forma especial. Tuve un accidente en mi vida, donde en un accidente trabajaba yo en el transporte público, y cuando tengo ese accidente, sucede que se me separa la rodilla, se me fracturan 2 costillas, y al momento que la rodilla se me zafó, el líquido de la misma rodilla se regó, y yo no iba a poder volver a caminar si no fuera por un bastón. Entonces, cuando tuve ese accidente,
Dios, yo entiendo porque cuando yo caí al suelo, Dios me dice, escuché una voz que me dijo, te estoy llamando al ministerio. Y cuando yo entendí eso, entonces llegué a la casa y todo dolorido, no podía yo hablar fuerte, las costillas fracturadas, mi rodilla dislocada. Entonces llega el momento que entiendo el llamado y le digo a mi esposa que oraba y también servíamos a Dios juntos, pero no en el llamado pastor, le digo, vamos a orar, le voy a decir al Señor que Él haga la obra en mi vida. En ese momento, hermano, cuando yo clamo a Dios, le digo al Señor, me le entrego a Él y le digo, aquí está mi vida, te voy a servir como tú quieres, Señor. Y pues mi rodilla no había esperanza de que yo volviera a caminar, pero en ese momento yo le digo a mi esposa, órame, porque la Biblia dice que todo aquel el que creyere, dice la palabra del Señor, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y le digo, si tú pones tu mano en mi cuerpo, yo voy a ser sano. Y oré y clamé a Dios. En ese momento estábamos en el cuarto de nuestra casa y clamamos al Señor, hermano, y de repente yo sentí un fuego en mi rodilla, donde claritamente sentí que el dolor que yo sentía en la rodilla, que era insoportable, se fue y comencé a escuchar que mis costillas se empezaron a tronar en esa oración, hermano, y desde ese momento yo comencé a predicar la palabra del Señor. Yo no sentía ninguna molestia en mi cuerpo y comencé a aceptar el llamado que Dios había hecho en mi vida. Y ahora le servimos con todo el corazón, le clamamos con todo el corazón, le adoramos y somos siervos del Señor ya mucho tiempo, pero este fue el precio del llamado y el punto de quiebre que pasé en mi vida personal. Que Dios me los bendiga grandemente, hermano. Gloria a Dios, siempre es de mucha bendición escuchar los testimonios de nuestros hermanos que pues por la gracia y misericordia de Dios, ¿verdad? Han vivido esos procesos de dificultad, esos procesos en los cuales a veces creemos de que ya no hay salida, pero pues Dios es grande, es misericordioso, Él es tan bueno que no hay cosa en la cual nosotros podamos decir que Dios no nos puede ayudar. Y pues hoy vamos a tocar un tema de mucha bendición que, como le hemos puesto por título, por tema, el proceso tiene su tiempo. A veces nosotros nos desesperamos porque las promesas de Dios no se cumplen en un cierto tiempo. A veces creemos de que vamos a orar y Dios tiene que responder en ese momento. Y pues nosotros debemos de entender que los procesos que Dios tiene en nuestra vida siempre son de mucha bendición. Aunque parezca que para nosotros es tardado, para Dios no es tardado. Así que hoy vamos a ver, conforme a la palabra de nuestro Dios, que el proceso de una promesa de Dios se cumple al tiempo de Él, de la forma perfecta en que Él lo ha puesto, y que nosotros, aunque a veces no entendamos cómo Él está obrando, de alguna manera sabemos de que lo que Él ha sembrado en nosotros va a producir fruto. Pero tenemos nosotros que creer en Él, en su palabra, y no desviar nuestra mirada en que posiblemente ahí esté tardando, no, sino que Él, repito, está siendo paciente para que nosotros veamos su bendición en nuestra vida. Y hoy vamos a empezar leyendo la palabra de nuestro Dios en el libro de Eclesiastés, el capítulo 3, versículo 11, que dice la palabra de nuestro Dios. Dice: Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo. Aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Este versículo nos habla de lo que yo les decía, que a veces nosotros no entendemos cómo Dios está obrando. Aquí dice, el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. A veces nosotros no entendemos en medio de todo eso cómo está obrando Dios.
pero lo que tenemos que nosotros hacer es creer. Y eso es tener fe en Dios, tener fe en lo que Él hace. El proceso muchas veces va a tardar. El proceso muchas veces no vamos a saber cómo se está realizando, pero tenemos la certeza de algo, que Dios está obrando perfectamente. Dice la palabra de nuestro Dios en este versículo: Dios hizo todo hermoso en su momento. Todo lo hizo perfecto, todo lo hace perfecto Dios, y en su momento, en el tiempo que debe de ser realizado. Y dice la palabra, y puso en la mente humana el sentido del tiempo. Aunque nosotros tenemos ese sentido de tiempo, claro, para nosotros es un minuto, una hora, un día, una semana. Para Dios dice la palabra que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Lo que Él puede realizar en un momento también lo puede realizar en cierto tiempo. A nosotros nos ha dado un sentido del tiempo, pero todo lo que Él hace es bueno, es hermoso, es perfecto y en el tiempo justo, en el momento justo que debe de ser realizado. Dice la palabra, aun cuando nosotros, los seres humanos, no entendemos, no comprendemos la obra que Dios está realizando desde el principio hasta el fin. Pero nosotros tenemos que tener la certeza de que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de las promesas que nos ha dado, de lo que Él ha hecho en nuestra vida, de lo que Él está haciendo en nuestra vida. Y el Señor Jesús habló acerca de esto, que nosotros debemos de entender que hay maneras en las cuales no podemos comprender. Hay que entender que no podemos comprender cómo Dios lo hace, pero sabemos que Dios lo hace. Y un ejemplo que nos dio el Señor Jesús está en Marcos capítulo 4 del versículo 26 al versículo 29, que dice la palabra de nuestro Dios en estos pasajes. Dice, Jesús dijo después, el reino de Dios es como un hombre que esparce semilla en la tierra. Descansa en las noches y se levanta durante el día. Y todo el tiempo, de día y de noche, la semilla sigue germinando y creciendo. Pero el hombre no sabe cómo crece la semilla. La tierra produce el grano por sí misma. Primero el tallo, luego la espiga y finalmente el grano que llena la espiga. Cuando el grano está maduro, el hombre lo recoge porque ya es tiempo de cosecha. Esta pequeña parábola nos enseña cómo el Señor Jesús le habla a las personas. Ellos entendían el proceso de la agricultura. No entendían cómo se llevaba el proceso de que una semilla produciera fruto. Pero el Señor Jesús les dijo, así como el hombre que esparce una semilla, que siembra una semilla, no sabe cómo crece, este hombre duerme, este hombre descansa de noche, se levanta de día y no sabe cómo la semilla está creciendo, pero dice, pero tiene la certeza que la semilla sigue germinando, sigue creciendo. Eso es lo que muchas veces a nosotros nos pasa, que queremos comprender toda la obra que Dios está haciendo en nuestra vida. Queremos comprender el proceso que Dios está haciendo en nuestra vida, de la promesa que Él nos ha dado. Y nosotros muchas veces no vamos a comprender por completo eso. No hay que desesperarnos. Un versículo que está en Eclesiastés, ahí mismo en el capítulo 3, pero el versículo 1 dice la palabra de nuestro Dios, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo, tiene su hora, tiene su momento. Y dice la palabra de nuestro Dios que Él lo hace todo hermoso y en su momento. Él lo hace todo hermoso y en su momento. Pero tenemos que tener la certeza de que Él está obrando en nuestra vida. No pongamos en nuestra mente pensamientos de decir, no, es que como Dios se está tardando a lo mejor y no está obrando en mí. No, es que a veces nosotros no vemos cómo Él está obrando, pero tenemos que tener la certeza. Dice la palabra de nuestro Dios en lo que leíamos, que el hombre
siembra la semilla. Dice, siembra la semilla, esparce semilla en la tierra. Dice, descansa en las noches y se levanta durante el día. Descansa en las noches y se levanta durante el día. No dice la palabra de nuestro Dios que está desvelándose en las noches viendo a ver en qué momento va a crecer la semilla. No, Él la siembra, duerme, descansa de noche y se levanta de día. Y todo el tiempo, de día y de noche, la semilla sigue germinando y creciendo. Todo el tiempo la obra de Dios sigue creciendo en nuestra vida. Aunque a veces nosotros veamos que no está pasando, la obra de Dios sigue creciendo. El proceso que Dios empezó en nuestra vida para bendición de cada uno de nosotros, para llevarnos a donde Él nos ha prometido, dice la palabra que sigue creciendo, sigue germinando y sigue creciendo. Dice, pero el hombre no sabe cómo crece la semilla. A veces no vamos a entender, no vamos a comprender cómo la semilla que ha sembrado Dios en nuestra vida está creciendo. Pero tenemos que tener la convicción, la certeza de que esa semilla está creciendo, de que ese proceso se está llevando en nuestra vida. Dice la palabra de nuestro Dios, la tierra produce el grano por sí misma. Primero el tallo, luego la espiga y finalmente el grano que llena la espiga. Aquí nos enseña la palabra de nuestro Dios que se produce, que la tierra en la cual ha sido sembrada la semilla va a producir, va a germinar, esa semilla va a crecer. Dice la palabra de nuestro Dios en Isaías 55 que la palabra de Dios no regresa a Él vacía, sino que produce lo que Él la ha mandado a hacer. Eso hace la palabra de Dios en nuestra vida, produce algo en nuestra vida, pero tiene que llevar un proceso. Dice la palabra que la semilla, primero, después que germina, sale el tallo, crece un tallo. Después, dice, sale la espiga donde va a crecer el fruto. Y luego, finalmente, el grano llena la espiga. Tenemos que entender esto, que hay procesos en los cuales muchas veces nosotros tenemos que esperar, ser pacientes para ver la gloria de Dios en nuestra vida, para ver la bendición que Dios tiene en nuestra vida, para ver lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Dice la palabra de nuestro Dios, cuando el grano está maduro, el hombre lo recoge porque ya es tiempo de cosecha. A veces hay que esperar ese tiempo de cosecha. A veces ya tienes el tallo, a veces ya tienes la espiga, a veces la espiga ya está llena de grano, pero aún el grano no está maduro por completo. Tenemos que esperar el tiempo, que el tiempo preciso, el tiempo justo, el tiempo perfecto para cosechar esa promesa, para cosechar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Pero nosotros tenemos que tener la convicción y la certeza de que Dios está obrando en nuestra vida, de que Él quiere hacer esa obra maravillosa en nuestra vida. Y pues nosotros tenemos que empezar a creer en eso, a empezar a ver que Dios quiere obrar en nuestra vida. Y quiero que leamos una historia que está en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 11 al versículo 13, que dice la palabra de nuestro Dios. Dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos, y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate, y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite, y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Estos pasajes nos cuentan la historia de cuando David fue ungido para ser rey. Pero aquí la palabra de nuestro Dios, lo que quiero que nosotros entendamos es que pasó un cierto tiempo. Hubo procesos en los cuales David fue preparado para ser rey. La promesa se había dado, que era que él iba a ser rey.
Y algo que nosotros debemos de tomar en cuenta que nos dicen estos versículos es que dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 12. Dice, Jehová dijo, levántate y úngelo porque este es. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios lo había escogido. Dios nos ha escogido para algún propósito que Él quiere cumplir en nuestra vida. Pero ese propósito va a llevar un proceso en el cual nosotros tenemos que pasar y ese proceso tiene su tiempo. Pero a veces nosotros nos desesperamos y no debemos de desesperarnos, sino tener la convicción de que si ya se nos hizo una promesa, se va a cumplir en el tiempo que Dios ha señalado, en el tiempo que Dios en su soberanía, en su voluntad, lo ha puesto perfectamente para que produzca lo que Él quiere que se produzca. Pero tenemos que tener algo muy en cuenta también en esto. En el versículo 13 dice que Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Cuando nosotros hemos sido escogidos, cuando nosotros venimos al Señor Jesús, cuando nosotros lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu de Dios viene sobre nosotros, viene hacia nosotros, habita en nosotros desde ese momento. Aquí la historia nos dice que David fue ungido por Samuel con aceite. Nosotros somos ungidos por Dios con su Espíritu Santo cuando nosotros decidimos creer en el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Dios escogió a David. Y Samuel le dijo que se hincara para que él lo ungiera. Pero David pudo decir, no, no quiero. Que es lo que muchas veces las personas hacen cuando les decimos, mira, tú eres escogido. Dios envió a su Hijo para morir por tus pecados, para darte salvación. Pero está en ti decidir aceptarlo, creer en Él. Y mucha gente no cree en Él. Mucha gente no cree en eso. Mucha gente no recibe a Jesús en su corazón. Pero algo que nosotros tenemos que tener como certeza es que si nosotros ya hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, ya lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, nosotros somos ungidos de Dios. Porque dice la palabra, el Señor Jesús nos dice, yo no los dejaré huérfanos, sino que enviaré al Espíritu Santo para que habite en ustedes, les enseñe todas las cosas, les dirija, les convenza, porque Él es quien nos llena, quien nos santifica, el Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra de nuestro Dios que desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. El Espíritu de Dios viene sobre nosotros si nosotros le creemos a Él. Pero tenemos que creerle. Tenemos que tener la certeza de que Él está obrando en nuestra vida. Pero tenemos que entender que no vamos a comprender los procesos de Dios por mucho que nosotros queramos, sino que Él quiere que nosotros entendamos que aunque el proceso parezca que está tardando, no es así, sino que Él está obrando en nuestra vida de una manera maravillosa que solamente Él puede realizar. Así que tenemos que tener la certeza de que Él está obrando en nuestra vida, pero tenemos que hacer eso, tener la certeza de eso. Dice la palabra de nuestro Dios, y pues comentando un poco de la historia de David, pues vemos que David, después que fue ungido, él no fue puesto en un trono enseguida, sino que pasaron muchos años. Dice la palabra de nuestro Dios que él siguió siendo el pastor de las ovejas de su padre por un tiempo. Y mientras él era pastor de las ovejas, pues también tuvo que aprender muchas cosas, como es a pastorear ovejas, como es a cuidar de las ovejas, como es a arriesgar su vida por las ovejas. Y pues dice la palabra de nuestro Dios que después de esto, pues David derrotó a Goliat, pues que también es algo que muchas veces nosotros se nos presenta en nuestra vida. Vienen momentos en los cuales decimos, esto es muy difícil para mí, Dios ya me abandonó, a lo mejor pues no era lo que Dios quería. No, sino que nosotros tenemos que tener la convicción de que el Espíritu de Dios está con nosotros desde el momento en que nosotros recibimos a Cristo en nuestra vida. Y de esa manera nosotros somos
personas que caminamos conforme a la voluntad de Dios. Y dice la palabra que Dios le dio la victoria a David, a un niño, porque dice la palabra, bueno, no lo dice, sino que los historiadores dicen que David cuando fue ungido tenía alrededor de 14, 15 años. Cuando fue y derrotó a Goliat tenía alrededor de 16, 17 años. Entonces, desde que David fue ungido hasta que pasó a la batalla con Goliat pasaron 1 año o 2 años en los cuales pues él siguió siendo pastor de ovejas. A veces nosotros nos desesperamos porque creemos de que la promesa de Dios no se ha cumplido en nuestra vida porque todavía seguimos en ese estado en el cual nosotros empezamos a creer en el Señor Jesús. Pero no es así. Como veíamos la palabra de la parábola que el Señor Jesús le hablaba a sus discípulos, que la semilla seguía creciendo todo el tiempo, de día y de noche, seguía germinando y creciendo, aunque el hombre no sabía cómo la semilla estaba creciendo. Así también nosotros no sabemos cómo la semilla está creciendo, pero sabemos en momentos específicos que la semilla sigue creciendo, porque así David siguió confiando en lo que Dios le había prometido y vio la gloria de Dios en muchas de sus batallas. La de Goliat fue una de esas batallas, las batallas contra los filisteos, la forma en que Dios lo salvaba de las manos de Saúl, que lo quería matar, como cuando vemos que cómo Dios lo salvó de las manos del rey de Gad, del rey de los filisteos, cuando dice la palabra de nuestro Dios que David se tuvo que hacer el loco para que este filisteo no lo matara. ¿Cómo vemos cómo Dios le dio el favor delante de sus enemigos para que sus enemigos le dieran un territorio para que él habitara con los hombres que él estaba? Dice la palabra de nuestro Dios y que aún estando ahí, Dios le daba la victoria en contra de sus enemigos. Y vemos muchas y muchas victorias de David, pero todo fue un proceso en el cual David tenía que pasar. Y vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Vamos a pasar el corte comercial de la tele para que no se me olvide el ratito. Y en un momento regreso, en un momento continuamos. No te desconectes, yo sé que esta palabra está siendo de mucha bendición para tu vida, como lo ha sido para mí. En un momento continuamos, en un momento regresamos. Continuamos. Dios los bendiga grandemente en esta bonita tarde. Y pues vamos a seguir leyendo la palabra de nuestro Dios en los siguientes versículos que están en Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 1 al versículo 5, que dice la palabra de nuestro Dios. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacaba a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey de Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Aquí vemos que la promesa de Dios se cumplió en el momento justo que se tenía que cumplir. La palabra de nuestro Dios nos enseña que el rey David tenía 30 años cuando se cumplió la promesa que Dios le había hecho al ungirlo como rey. Recordemos de que la Biblia no lo dice exactamente, pero los historiadores de la Biblia, pues las personas que han estudiado mucho más, pues calculan que el rey David tenía entre 14 y 15 años cuando fue ungido por Samuel como rey sobre Israel, como el rey que Dios había escogido. Pero dice la palabra de nuestro Dios que David fue ungido, fue puesto como rey en Hebrón por todas las personas hasta que cumplió 30 años. Vemos de que pasaron alrededor de 15 años
14, 15 años en los cuales David pasó un proceso para ser preparado para ser rey de Israel. Dice la palabra de nuestro Dios que cuando aún Saúl era rey de Israel, dicen los ancianos, le decían, tú eras quien nos sacabas a la guerra y nos traías a salvo, aun cuando Saúl era rey, pero David aún no era rey. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces nosotros durante el proceso vamos a ver cómo Dios nos está preparando para que ese proceso llegue. Vemos de que la semilla producía tallo, producía espiga, se producía los granos en la espiga, pero aún no era tiempo de la cosecha hasta que los granos se maduraran. Entonces, había eso en el rey David. Veían el fruto de lo que Dios estaba produciendo en él, pero aún no era el tiempo de cosechar. Tenemos que entender eso, que el proceso que Dios está haciendo en nuestra vida tiene su tiempo y tenemos que esperar, tenemos que ser pacientes, pero tener la disposición de ser preparados, de confiar en que Dios nos está preparando, no alejándonos de Dios, porque vemos que los agricultores, mientras, pues en este caso, lo que nosotros sabemos aquí cerca, lo que se siembra, el maíz, el frijol, vemos que durante el proceso, mientras el grano está preparado para ser cosechado, pues hay que limpiar maleza, hay que cuidarlo de los animales que no se lo coman. ¿Y cómo vamos a nosotros a hacer eso? Pues estando en comunión con nuestro Dios. El rey David siempre estaba en comunión con Dios, siempre estaba escribiéndole salmos, siempre estaba buscando de Dios. Cuando iba a una guerra, cuando iba a a luchar, dice la palabra que él pedía el efod, la forma en que ellos tenían para consultar a Dios. Del rey David consultaba mucho a Dios. Pero a veces nosotros cuando vemos que el proceso está siendo muy largo para nosotros y que la promesa no se está cumpliendo, a veces nosotros nos separamos o hasta queremos ayudar a Dios a que se cumpla la promesa porque pensamos de que Dios se ha olvidado o de que Dios no lo puede hacer. No, vemos la palabra que el rey David pasó cierto tiempo para que cosechara lo que Dios le había prometido y empezó a reinar 7 años y medio en Hebrón. Pero puesto como rey sobre Israel y como sobre Judá, pasaron 7 años. A veces así también tenemos que pasar nosotros en cierto tiempo. Dice el Señor Jesús, en lo muy poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y dice un versículo con el que quiero terminar en esta tarde que está en Job, capítulo 8, versículo 7, que dice la palabra de nuestro Dios. Dice, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Aunque tu principio, el rey David, era un niño cuando fue ungido, pero su postrer estado fue grande, fue preparado, porque las promesas que se hicieron a Israel se le hicieron al rey David. A él le dijeron que de él, de su simiente, iba a venir el Salvador. Y esas son las promesas que nosotros tenemos en nuestra vida. Claro, ya nosotros sabemos que el Salvador vino, que el Mesías vino y que ahora viene como rey de reyes y señor de señores a reinar por toda la eternidad. Pero nosotros tenemos que esperar las promesas de Dios que Dios nos hace a nosotros. Pero tenemos que ser procesados, tenemos que ser preparados y todo eso tiene su tiempo. Y aunque nuestro principio sea pequeño o haya sido más pequeño de lo que somos ahorita, nuestro postrer estado será grande, pero tenemos que esperar. Y dice la palabra de nuestro Dios que las bendiciones de Dios son las que enriquecen y Él no añade tristeza con ellas, pero nosotros tenemos que esperar, tenemos que tener la convicción, porque el rey David pasó momentos de soledad. Vemos que cuando el rey Saúl lo perseguía para matarlo, se fue a una cueva a habitar y ahí llegaron personas a acompañarlo, pero fue él primero, él solito se fue a meter allá. Entonces hay momentos en los cuales vamos a estar solos, vamos a pasar momentos difíciles, pero tenemos que tener la certeza de que lo que Dios ha prometido está creciendo en nosotros, de que el proceso tiene su tiempo
pero tenemos que nosotros hacer algo muy importante y lo más principal, que es aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Porque esa es la voluntad de Dios para nuestra vida. Si tú quieres ser ungido de Dios, tienes que aceptar a su Hijo como tu Señor y Salvador. Si tú quieres las bendiciones de Dios, tienes que creer en el Señor Jesús. Si tú quieres las bendiciones de Dios y las promesas de Dios cumplidas en tu vida, tienes que aceptar a Jesús en tu corazón. Tienes que abrirle tu vida a Él. Pero es al Señor Jesús, a nadie más. Así que en esta tarde vamos a orar por la palabra de nuestro Dios, porque ya el tiempo se me ha terminado. Yo sé que los procesos son complicados, son difíciles, pero créeme que si el proceso está siendo muy difícil, la promesa de Dios se va a cumplir en gran manera en tu vida. Pero tienes que ser una persona rendida a la voluntad de Dios. Así que vamos a rendirnos a la voluntad de Dios y pedirle que nos ayude a seguir adelante. Gracias, Señor, por permitirnos escuchar que aunque nuestro proceso esté siendo difícil, tú sigues obrando en nuestra vida y que tú seguirás obrando en nuestra vida, Señor, preparándonos para esas promesas que tú tienes para cada uno de nosotros. Padre Celestial, bendice a todas las personas que están escuchando en la tele, que están escuchando en el Facebook, en el YouTube, o que están escuchando en otro momento, Señor, la repetición. Bendícelos grandemente. Padre, bendice a todos los que están trabajando en el Canal 8, Padre, para tu gloria y para tu honra. Bendice al pastor Agustín y a todas las personas que trabajan con ellos. Y Padre, también te suplicamos por los que están organizando este clamor, Padre mío, por Tabasco el 31 de octubre. Bendícelos grandemente a todos, Padre, y regálanos esas bendiciones que tú tienes para nosotros en esta tarde. Padre, ayúdanos a esperar, ayúdanos a tener la convicción en esas promesas que tú has prometido que se cumplen, porque tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte de lo que has hablado. Gracias, Padre Celestial, por todo, en el nombre poderoso de mi Señor Jesús. Amén, amén y amén. Y pues, gloria a Dios, vamos a saludar a las personas que están acá conectadas. Al pastor Obed, Dios lo bendiga grandemente, hasta allá está González, a la pastora Patti también, Dios las bendiga, a toda la familia. A mi tía Eunice Santos, hasta allá está Centla, también Dios la bendiga grandemente. A mi mamá que está en su trabajo, también que Dios la bendiga grandemente, que siempre están conectadas y siempre nos están apoyando. A nuestra hermanita Ana Laura Jiménez Ramírez, hasta allá está Carlos Green, que nos dice Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermanita. Dios, es una gran bendición siempre verte conectada. También a nuestra hermana Paulina Santos, hasta allá está Veracruz. Dios la bendiga grandemente, es una gran bendición y una alegría verle conectada. Y pues también saludamos a nuestra hermanita Anita Martínez, que ahí está comentando que Dios la bendiga grandemente a ella y a toda su familia. Y seguimos orando por ella y por toda su familia. Y pues me despido, se despide su hermano, su amigo Eric Santos Hernández. Que pasen una excelente tarde, que tengan un excelente fin de semana, que Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes, Dios tenga misericordia de cada uno, Dios se agrade de sus vidas y Dios ponga esa paz que sobrepasa todo entendimiento en sus corazones. Nos vemos hasta la próxima semana para los que están en la tele y para los que están en Facebook y en YouTube. Pues nos vemos hasta la próxima emisión de su programa, Una Palabra para tu Vida. Dios los bendiga grandemente. Nos vemos hasta la próxima. Gracias, Dios, porque aunque conoces mis debilidades, tu misericordia y amor es muy grande. Por eso yo viviré para adorarte. Y yo vivo agradecido, bendecido, convencido y decidido a seguir firme en